Sí, escucho. Sí, te decía si nos puedes dirigir en oración para empezar la clase. Oh, ok, perdón. Estaba buscando los micrófonos, pero está bien. Perdón, el audífono. Padre, te damos las gracias, Señor, por habernos reunido en este día para escuchar tu palabra, para aprender más de ti. Señor, unge mi hermano aquí presente, Abraham. Señor, dale, Señor, tu espíritu guiándonos en todo a través de tu palabra. Gracias, Señor, por traer todos aquellos que están aún afuera, que no han entrado. Gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas y sigues dándonos a través de Abraham. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahora vamos a hacer una introducción a lo que es el canon del Antiguo Testamento. Varias cosas que le mencioné y les dejé en el aire, creo que a todos ustedes, pero a la vez es la terminación del capítulo 6 del manual anterior. Así que vamos a unir dos cosas en una y vamos a hacer una introducción al material, solamente una brevísima introducción al material que les he compartido. Así que denme un instante para compartirles el PowerPoint de hoy. Ok, sí pueden estar viendo todo el... Sí se ve, pastor. Okay. Hay un error. Es que... tengo que desconectar algo. Sí. Ahora sí. Bien, el canon del Antiguo Testamento. Una de las cosas que quiero repasar rapidísimo con ustedes es el asunto de revelación e inspiración. La revelación podemos tomarlo como una línea ascendente, porque Dios se va a estar revelando poco a poco, poco a poco. No conocemos a Dios completamente si hubiéramos tenido solamente el Génesis o solamente el Pentateuco. Por eso decimos que la revelación va hacia arriba y empezamos a conocer más y más de Dios. Y la línea de inspiración es una línea vertical hacia abajo, y entonces podemos decir que tanto la revelación e inspiración empiezan en Génesis y termina en el Apocalipsis. Un periodo que académicamente y muy conservadoramente para nosotros cubre un periodo de 6,000 años, desde el Génesis hasta aquí. Pero la ciencia dice que es mucho más. Por ahora no nos vamos a detener en ese asunto. Hay que entender que la palabra revelada tiene una autoridad muy, muy importante. En la Biblia encontramos, por ejemplo, la expresión "así dice Jehová" 359 veces. Así dice Jehová. Eso nos demuestra, pues, la gran importancia de entender que la Biblia no es cualquier libro. Vamos a encontrar también que para nosotros, los evangélicos, la Biblia no solamente es un libro doctrinal, sino es una norma de conducta también, es decir, tenemos que llevarlo a la práctica. El objetivo de esto es llevarnos a Dios y enseñarnos
cómo debemos conducirnos, como dice la misma palabra, conforme es digno del Evangelio de Cristo. Ahora, ustedes se acuerdan más o menos quién dice esto? Es decir, dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Quién lo dice? Pablo. Sí, ¿dónde? Eso no me acuerdo. Por favor, ¿puede repetirlo? Lo que dice ahí al final, dice que os comportéis. La palabra que me acuerdo es que os comportéis. Se puede traducir también como dice ahí, conduzcanse conforme es digno del Evangelio de Cristo. Bueno, lo buscan, lo buscan, pero dice ahí. Entonces, este objetivo... Pastor, ¿es a Timoteo? ¿Pablo lo que le dice a Timoteo? ¿Algo? No. ¿No? No. Está en otra parte. Lo dice un poco parecido, pero no lo dice exactamente a Timoteo. Ahora, este asunto, este objetivo primordial, como bien dice, ¿no? La Biblia al final, alguien dijo que también es como el manual del fabricante. Es decir, Dios nos fabricó, ¿ok? Pero al fabricarnos, nos dio un manual de cómo debemos de conducirnos en esta vida. Así que, como todo objeto que nosotros compramos, todo electrodoméstico o muchas cosas que compramos en la tienda, viene con un manual para que esto funcione bien. Y ustedes saben de que si uno no lee bien el manual, pues lo que hemos comprado se puede estropear. De igual manera, cuando nosotros no nos conducimos conforme al manual, que en este caso es la Biblia, nos estropeamos, nos malogramos y no le damos la armonía necesaria a nuestra vida. No, por eso se dice que esto da armonía a toda la vida. Ahora, en cuanto al asunto de interpretación, interpretar la Biblia no es nada fácil. Hay pasajes muy fáciles de entender, pero hay otros que requerimos de la ayuda de personas que han estudiado la Biblia y que nos aclaren, que nos den mayor claridad de ciertos asuntos, como lo vamos a ver ahora al estudiar el Pentateuco. Entonces, en otro curso que se llama hermenéutica o cómo interpretar la palabra, vamos a entender ahí que si el círculo amarillo que ustedes están viendo ahí es, digamos, la palabra de Dios ayer, o sea, la palabra escrita ayer y ayer es miles de años atrás, y tenemos la palabra hoy. O sea, esos dos círculos es la palabra que fue escrita hace muchos años atrás y la palabra escrita que tenemos nosotros ahora. Para eso se requiere lo que se llama académicamente una interpretación contextual. ¿Qué quiere decir contextual? Les explico. Tiene que ver con el contexto ayer, con lo que sucedió ayer y con lo que está sucediendo hoy. Eso es una interpretación contextual. ¿Qué quiere decir? Vamos a la palabra de ayer, ¿cómo lo traemos a una aplicación hoy? No, vamos así en una especie de círculo, pero tenemos que considerar el idioma. Ya hemos visto que la Biblia fue escrita básicamente en 3 idiomas, el hebreo, el arameo y el griego. Tenemos que considerar el tiempo, miles de años atrás. Tenemos que considerar los lugares en el que fue escrito, las circunstancias políticas, sociales y etcétera. Todo eso se ve en lo que es una interpretación contextual. Lo vamos a estudiar un poco más a fondo en el curso de hermenéutica. Pero en todo esto también vamos a ver que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo.
Y por eso, desde ahí podemos entender que la Biblia no puede tener contradicciones. Muchos han tratado de decir, no, pero la Biblia se equivocó aquí o esto no está bien dicho allá, y etcétera, etcétera. Entendamos esto que es muy interesante. Cuando uno traduce de un idioma original a otro, muchas veces sucede que se puede perder el real significado o un significado más profundo del que lo dice en el idioma original. Lo vamos a ver con un ejemplo que ahorita les menciono. Siempre lo digo, tal vez algunos se puedan acordar, pero, por ejemplo, cuando Jesús está en la cruz, una de las palabras de Jesús en la cruz, que fue traducida en realidad del arameo al griego y después del griego al español, porque entendamos una cosa, en la época de Jesús, se hablaba más el arameo. Y ustedes en la película de Mel Gibson van a ver que hay el diálogo que Jesús está teniendo con sus discípulos es un diálogo en arameo, no en griego. O sea, entendamos, Jesús hablaba arameo, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pues hay ciertas cosas que vamos a aclarar poco a poco. Entonces, en una de las palabras de Jesús en la cruz, cuando él estaba en la cruz, hay una traducción que en español lo leemos consumado es. ¿Ok? ¿Cierto? Todos nos acordamos de esa famosa frase. Jesús dice consumado es. Y casi en todas las Biblias en español está esa frase traducida de esa manera. Pero cuando uno va al original griego, uno encuentra esa palabra no en dos palabras como en el español, consumado es, tenemos dos, sino encontramos una sola palabra. Y esa palabra suena así, tetelestai. Ustedes van al original, encuentran, y Jesús, hablando en arameo, pero traducido al griego, él está diciendo tetelestai, en griego. Ahora, esa palabra, tetelestai, cuando uno investiga esa palabra es usada o fue usada en competencias olímpicas. Es decir, el que competía en un juego olímpico y ganaba, él decía tetelestai. No, el que corría, por ejemplo, los 100 metros y llegaba primero, decía tetelestai. Y en cualquier juego olímpico, el ganador decía tetelestai. ¿Qué quiere decir? Otra probable traducción, gané, yo gané, yo vencí o yo triunfé. Entonces, una traducción mucho más interesante de acuerdo al estudio lingüístico de esa palabra podría ser mejor traducida como yo triunfé. En otras palabras, podemos decir que Jesús le está diciendo al enemigo, te vencí. Yo triunfé en realidad sobre la cruz, te vencí, te gané. Esa es una traducción muy libre, pero eso viene del original de la palabra. Ven que hay cierta diferencia entre traducir, por ejemplo, como les digo, gané, triunfé, vencí, a decir consumado es. Consumado es parecería como una especie de derrota. Bueno, ya se acabó, ya qué más se puede hacer, algo así. No, bueno, ya se acabó, ya se terminó. Entonces, con eso les quiero más o menos mostrar la idea de que a veces una traducción no ofrece un significado más profundo de la palabra original. Pero ahí está el Espíritu Santo, que es su autor, y para entender un poco a profundidad algún significado de la palabra de Dios,
es importante vivir en el Espíritu. Yo he conocido de muchas personas que sin tener estudios profundos de la palabra de Dios, pero que han tenido o que tienen una comunión con el Espíritu, les es fácil captar muchas cosas que uno lo capta recién cuando estudia reglas de interpretación o está en un seminario, cosas por el estilo. Jesús mismo, hablando del Espíritu, dijo, Él os guiará a toda verdad. Esto es clave e importante de entender. Él os guiará a toda verdad. Bien, dejando eso entonces a un lado, vayamos y terminemos la última parte y a la vez iniciamos con lo que es la formación del canon bíblico. Ustedes ven ahí diferentes rollos. Esa era más o menos la forma como se escribía en papyrus, ¿ok? Y les dije que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento habían diferentes clases de libros. Y académicamente se ha clasificado esas diferentes clases de libro en 4. Lo vamos a ver ahora. Canon, ¿qué significa? Viene del griego canon, así como ustedes están viendo ahí, y significa vara o medida. Los antiguos usaban varas para medir cosas y para establecer la rectitud de las cosas. Llegó a significar una norma o regla, algo ideal o recto, y podemos ver el uso de canon en Gálatas, por ejemplo, 6:16. Significaba también una lista o una medida, como ustedes ven ahí. Entonces se tenía que medir. Lo vamos a ver. ¿Por qué fue necesario el canon bíblico? 4 razones fundamentales. Primero, para tener por delimitado la palabra de Dios, para tener por protegido la palabra de Dios, para tener por escrito la palabra de Dios y para tener por completo la palabra de Dios. 4 razones fundamentales que se han cumplido y que hombres de Dios, los profetas primero y los apóstoles y padres de la iglesia después, nos dieron estas razones. Ya les había mencionado que la misma palabra, en este caso en el Antiguo Testamento, se está hablando de muchos libros que jamás fueron encontrados, pero que se mencionan, como el libro de las batallas del Señor en Números 21, el libro de Jacer, el libro de los Hechos de Salomón, el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, la profecía de Ahías Silonita, el libro de Semaías el profeta, la historia del profeta Ido, las palabras de los videntes, entre muchos de ellos. Que si esos libros hubieran estado junto con los que conocemos, como Job, Salmos, Proverbios, no habrían sido problema de haber sido incluidos en el canon. ¿Cómo se forma el canon del Antiguo Testamento? Les decía hace un rato, 4 clases de libro. Esto es académico, ¿ok? No necesariamente encontramos estas palabras en la Biblia, sino es una clasificación académica, teológica o bíblica. Se llaman homologómenas, antilegómenas. Ya hemos escuchado mucho de lo que son los apócrifos y los pseudoepígrafos. Vamos a desarrollar esto en las diapositivas que vienen. Entonces tenemos ahí homologómenas, antilegómenas, apócrifos y pseudoepígrafos. Los 2 últimos es más fácil de entender y memorizar, pero espero que se puedan acordar de los 2 primeros también. Ok, los vamos a ver. En primer lugar, los homologómenas. ¿Qué significa? Homo viene del griego, que significa igual o similar, y logómena, que es discutir. ¿Qué quiere decir? Vienen a ser los libros igual hablados, es decir, no discutidos. Son los libros que sin discusión alguna fueron aceptados como canónicos, es decir, el grupo que tenía que ver con que cuál es canónico o cuál no es, dijeron esto no hay ningún problema, que va a quedar como
como parte de como el grupo de los libros inspirados sin discusión. De los 39 que nosotros tenemos en nuestra Biblia, fueron aceptados 34 así, sin discusión. No, esta es palabra de Dios y punto, se acabó. Obviamente habían un canon, como les digo, ¿no? Tenían que preguntarse ciertas consideraciones que los admitieran sin discusión. Por ejemplo, el Pentateuco. El Pentateuco nos dice que toda la ley declara ser la ley de Jehová. Y ahí están los textos que ustedes lo pueden buscar. Entonces, si casi todo el Pentateuco está declarando que la ley que está escrito ahí es una ley de Dios, pues no había ningún problema. Ahora, cientos de veces la ley o el Pentateuco usa la terminología Jehová habló con Moisés. O, por ejemplo, los mandamientos de Jehová por Moisés. El Pentateuco también reclama autoridad divina en la orden de leer públicamente a todo el pueblo cada 7 años. Y esto está en Deuteronomio capítulo 31, versos 10 al 13. Por cuestión de tiempo no lo vamos a estar leyendo por ahora. El líder Josué, sucesor de Moisés, tuvo que enseñar y hacer todo lo que está escrito en la ley. Josué 1, 7 al 8. Los reyes posteriores tuvieron que poseer una copia de esta ley divina para que fuesen gobernadores por ella. Deuteronomio 17, 14 al 20. Y porque se puede ver o trazar la ley a través de todo el Antiguo Testamento, desde Josué hasta Nehemías. Y hay 32 citas en el Nuevo Testamento que llaman a la ley, al Pentateuco, la Escritura. Entonces, estas son algunas razones por las que el Pentateuco fue un libro homologómena, es decir, fue aceptado sin discusión. Los profetas. Ahora, miren, yo estoy yendo con la división judía. Okay, la división judía del Antiguo Testamento es la ley, los profetas y los escritos. Cuando ustedes lean un poco aparte de lo que les estoy mostrando yo, los judíos tenían solamente 3 divisiones del Antiguo Testamento, que es la ley, los profetas, como estamos viendo ahorita aquí, y los escritos. Dentro de los profetas, es interesante que Josué está en esa clasificación. Josué fue aceptado por la traducción judía por haber sido un hombre lleno del Espíritu de Dios. Eso lo leemos en Josué, el capítulo 24, Deuteronomio 34, y porque según la tradición fue autor del libro. Tenemos jueces también, que según la tradición hebrea, Samuel es su autor. Primera y segunda de Samuel es declarado como canónico según la tradición judía porque Samuel, el profeta, ha sido su autor por ser un gran hombre de Dios y líder del pueblo de Israel. Primera y segunda de Reyes, Jeremías fue su autor. Isaías fue declarado canónico por su autopresentación y porque sus palabras son las palabras de Jehová. Y la razón de Jeremías la tenemos en Daniel, capítulo 9, verso 2. Ezequiel fue aceptado luego de una amplia discusión por su autotestimonio, por su múltiple declaración de vino palabra de Jehová a mí. Y los 12 fueron aceptados por su autotestimonio y su continua declaración que ellos hablaron a palabra divina. Cuando digo los 12, son los 12 profetas menores. Y en el Nuevo Testamento los profetas son 43 veces llamados escritura. La tercera parte, que son los escritos, estos son considerados inspirados canónicos por la tradición religiosa judía que va con cada uno de estos libros. Job, Salmos, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas son clasificados como los escritos. Ahora, vayamos a los que son los antilegómenas. ¿Se acuerdan cuántos libros homologómenas eran? 34. Bien.
Ahora, cuando hago otra pregunta, me va a contestar, a ver, Clara, después Edith. Pero muy bien, 34. Eso quiere decir, Edith, ¿cuántos antilegómenas serían? Si tenemos 34 homologómenas, ¿cuántos antilegómenas serían? No te, tu audio. 32, si es la diferencia de 66. No, estamos en el Antiguo Testamento nada más. Este es solamente el Antiguo Testamento. Ya, entonces 5. 5, muy bien, 5. Estamos solamente, cuando entremos al curso del Nuevo Testamento, vamos a ver estas 4 clases de libros también, serían 5. Anti es una palabra griega que significa contra, y legómena, que ya habíamos dicho hace un rato, que es discutir, disputar. Entonces son los libros discutidos, atacados o disputados. Fue en el siglo II después de Cristo que se levantan ciertos judíos individuales que con dudas personales deseaban quitar del canon los libros, estos son Esther, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Ezequiel. Vamos a ver las razones porque estos libros fueron discutidos. Pequeñito nada más, porque hay un estudio más profundo de eso en realidad. Cantares, le dijeron por ser una poesía de puro amor humano. En un inicio lo catalogaron así. Entonces dijeron, ¿cómo esto va a ser palabra de Dios? No. Y lo tuvieron ahí a un ladito por un tiempo. Eclesiastés, dice, tenía tendencia atea y contiene declaraciones que se contradicen. No, todo es vanidad. Y hay muchas expresiones en Eclesiastés que son bastante filosóficas. Entonces, por un tiempo, también fue ahí considerado como un antilegómena, pero eso no quiere decir que no estaban dentro del canon. Sí estaban, pero costó cierta discusión poderlos aceptar. Y miren de Esther, que también es un caso muy interesante. Si no lo han leído o lo leyeron muy ligeramente, vuélvanlo a leer. Pero en Esther no fue considerado como inmediatamente dentro de los homologómenas por no mencionar ni una vez el nombre de Dios. Y es bien interesante, pero en todo el libro de Esther, ustedes no van a encontrar el nombre de Dios. Entonces uno dice, ¿para qué tener este libro? Proverbios, porque ciertos dichos se contradicen y parece estar en favor de doctrinas de un partido religioso. Ahora, estos libros ya estaban en el canon, fueron discutidos, sí, pero no fueron quitados del canon. En los concilios, que en un curso de historia de la iglesia vamos a ver, se determinó no sacarlos. Terminación del canon del Antiguo Testamento. ¿Cómo fue terminado? La existente tradición sobre la terminación del canon del Antiguo Testamento dice, Esdras y un grupo de escribas llamados la Gran Sinagoga, en el que estaban Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías, coleccionaron y terminaron el canon del Antiguo Testamento. ¿Desde cuándo exactamente? Lucas 11:51 encontramos la expresión desde la sangre de Abel hasta Zacarías. Interesante porque miren que esa expresión nos está dando la línea de Génesis hasta hasta uno de los últimos profetas. Los 70 es una expresión que ustedes de alguna manera se van a acostumbrar a esa. Los 70 tradujeron la ley al griego entre el 280 al 180 antes de Cristo. Esta traducción, como les dije, del Antiguo Testamento al griego se llama la Septuaginta. ¿Por qué? Porque se cree que aproximadamente 74 ancianos, no 70 exactamente, unos dicen 74 o más, fueron los que se encargaron de traducir el Antiguo Testamento al griego, porque en esa época ustedes van a recordar que dominaba el imperio griego. Entonces, muchos que
que estaban fuera de Israel. ¿Se acuerdan que en la última clase les mostré Alejandría? Ahí es donde se hace esa traducción. Habían más judíos fuera de Israel que dentro de Israel. Por eso esa fue una de las cosas necesarias. Malaquías fue el último profeta que profetizó entre el 433 al 425 antes de Cristo. Recuerden que las fechas antes de Cristo son descendentes, ¿no? Descienden. Y con él terminó el material para escribir el Antiguo Testamento. Entonces, el 425 aproximadamente, no es exacto, el canon del Antiguo Testamento ya se había terminado. Vayamos ahora a los apócrifos. De esto hemos hablado también, ahora lo vamos a ver un poco más. En el principio se les denominó así porque circularon entre un grupo de personas determinadas, fanáticas de ciertas sectas personales, que luego de estar ocultos, secretos, fueron dados a conocer. De ahí viene su nombre. ¿Qué significa apócrifo? Oculto, secreto. Ese es su significado. Son 14 de estos libros y se encuentran en la Septuaginta desde el siglo IV después de Cristo. Miren, cuando decimos 4 después de Cristo, decimos más o menos el 400 después de Cristo, es decir, mucho tiempo después que la iglesia cristiana empieza a existir. Antes no estaban. Miren, curiosamente ese dato, ¿ok? De igual manera, se encontraban en la versión que vimos también un poco, la llamada Vulgata Latina, que es una traducción de toda la Biblia al latín. ¿Cuáles son estos libros? Estos libros son los que ustedes ven ahí. Esdras, segunda de Esdras, Tobías, Judith, Baruch, los agregados al libro de Esther, primera y segunda de Macabeos, la sabiduría de Salmón, el cántico de los tres mancebos, eclesiástico, la historia de Susana, Bel y el dragón y la oración de Manasés. Todos estos libros ustedes lo pueden encontrar en la red originalmente o pueden encontrar una explicación más detallada en YouTube. Hay mucho material de todos estos libros ahí, pero ahora vamos a ver un poco de ellos. Hay solamente en el libro de Eclesiástico, en el capítulo 50, el verso 27, señala que Jesús, hijo de Sirac, fue su autor. No encontramos más datos exactos. Los demás autores de los otros libros son desconocidos. No se hallan. Su lenguaje. Originalmente se supone que fueron escritos en hebreo, pero hoy en día se encuentran en griego. Algunos tienen influencia aramea. ¿Cuándo fueron compuestos? Hay una primera opinión que dicen que fueron escritos entre el 200 antes de Cristo y el 100 después de Cristo. Y otros entre el 300 antes de Cristo y el 200 después de Cristo. Son fechas aproximadas. ¿Cuál es el valor de los apócrifos? Bueno, vamos a ver un poco lo positivo de estos libros. Primero, que son parte de la literatura del pueblo de Dios. Eso es innegable. Ahora, llenan como un eslabón el vacío entre el Antiguo y el Nuevo Testamento unos 450 años. ¿Por qué? Después del último libro de Malaquías, como le digo, con Malaquías se termina el canon del Antiguo Testamento. La iglesia cristiana ni, digamos, los líderes judíos de ese tiempo creyeron conveniente que ningún libro más entrara. Pero se escribieron estos, como les estoy explicando, y muchos de ellos dan una historia de lo que sucedió después del último profeta Malaquías, especialmente los libros de primera y segunda de Macabeos. Esos libros relatan mucho de lo que sucedió desde Malaquías hasta el nacimiento de Jesús. Comunica, a pesar de todos sus errores, importantes manifestaciones sobre la vida exterior e interior del judío. Por ejemplo, el establecimiento del monoteísmo, la desaparición de la idolatría,
y la esperanza mesiánica en continuo crecimiento. Mucho se creía que el Mesías iba a venir pronto. Luego tenemos el desarrollo de la doctrina de la resurrección y del juicio final. Los autores del Nuevo Testamento tenían conocimiento de estos libros. Pero ahora veamos por qué no los aceptamos. Primero, ninguno de los autores de los apócrifos declara la inspiración divina en sus obras. Punto fundamental. Nadie dice que, bueno, yo escribo por el Espíritu Santo o yo fui encomendado por Dios para escribir esto. Nadie lo dice. Segundo, les falta absolutamente el elemento profético. Es decir, ninguno habla ni escribe como mensajero de Dios. Enseñan, y lo vamos a ver más adelante, enseñan doctrinas y prácticas que están en contradicción con las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, la salvación por obras, la oración a muertos y la justificación de mentiras. Contienen muchos errores históricos, geográficos, cronológicos, contradiciéndose entre sí y con la historia secular judías. Mucha de la literatura apócrifa es legendaria y contiene expresiones absurdas. Lo vamos a ver. El nivel espiritual y ético es mucho más bajo que el del Antiguo Testamento. Acuérdense un poco la historia de Susana. Les menciona nada más, me hubiera gustado especificar un poco más de eso, pero si ustedes tienen curiosidad, busquen la historia de Susana. Es increíble, entender a qué se refiere la historia de Susana. Y eso está en la Biblia católica. Lo aceptan como palabra inspirada de Dios. Fueron escritos mucho tiempo después, este es otro asunto, de la terminación del canon del Antiguo Testamento, aproximadamente casi unos 800 años después. Es un hecho histórico que, por lo menos desde nuestra parte, que casi nunca tuvieron un lugar en el canon del Antiguo Testamento. Filón de Alejandría, un griego, en sus escritos, que cita de todo el Antiguo Testamento, no cita ningún libro de los apócrifos. Él, digamos, es reconocido como una eminencia en historia, y él, siendo un historiador muy conocido, nunca lo cita. Flavio Josefo, otro historiador, expresamente excluye los apócrifos del canon hebreo, limitando su número a nuestros 39 libros. Y nunca fueron citados en el Nuevo Testamento ni por Cristo ni los apóstoles. La iglesia primitiva recibió de la comunidad judía como canónicos los 39 y nunca nada más ni nada menos. Y tampoco no se encuentran en ningún catálogo de libros canónicos sino hasta el siglo IV y V después de Cristo. Jerónimo, que era un padre de la iglesia, apoya los 39 libros canónicos y rechazó con énfasis la autoridad de cualquiera de los apócrifos. Y todos los siglos, hasta el 1546, fue solamente tolerada la lectura de ellos, y siempre con la restricción que no sean considerados libros canónicos y autoritarios en cuanto a doctrina. Los pseudepígrafos. La última clase. Pseudo significa falso o erróneo, y epígrafe significa intitular o títulos. Significa los libros falsamente intitulados o titulados, es decir, los libros con títulos falsificados. Fueron escritos desde el 200 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo, casi en la misma época de los apócrifos. Fueron publicaciones donde sus autores pusieron títulos a sus obras de personajes conocidos, como por ejemplo Moisés y Jeremías, y hacían suponer que aquellos escribieron estos libros. Vamos a ver sus nombres. Los autores querían que estas obras fueran grandes y reconocidas como literatura autoritaria, como que ellos también eran hombres que recibían inspiraciones de Dios. Fueron escritos originalmente en hebreo, luego en arameo, y hoy existen en griego, siraco, latín, etíope y eslovaco. Hay
como clasificado 12 libros apócrifos, apocalípticos. Miren, están ahí estos nombres, todos estos están en las redes originalmente, en español, y también están en YouTube, por si acaso. Está el libro de Enoc, Misterio de Enoc, la revelación de Moisés, el Apocalipsis de Baruch, los agregados de las palabras de Baruch, Apocalipsis de Eliseo, Apocalipsis de Esdras, Ascensión de Isaías, Profecía de Jeremías, Apocalipsis de Sofonías, Ascensión de Moisés, Oráculos Sibilinos. Con estos nombres ustedes los pueden ubicar. Hay 10 libros legendarios. El Testamento de Adán. Eso lo leí un poco, es súper interesante el Testamento de Adán. Está el libro de Noé, libro de Jubileos, el Testamento de Isaac, Abraham y Jacob, Apocalipsis de Abraham, Testamento de los Patriarcas, la vida de José, Testamento de Job, Testamento de Salomón, la penitencia de Janes y Jambres. Todos estos los pueden encontrar. Hay 2 libros poéticos, los Salmos de Salmón, los agregados a los Salmos, y 2 libros didácticos, libros mágicos de Moisés y la historia de Aquiacarus. Bueno, así se llama. Yo no lo he leído todos, pero el que más he podido investigar es el libro de Enoc, que es muy interesante. Les mencionan algo muy rápido. En el libro de Enoc dicen que los ángeles caídos o los ángeles que fueron lanzados del cielo cuando llegaron aquí a la tierra enseñaron especialmente a las mujeres los secretos de la magia negra. Y todo lo que se conoce como amarres y cosas así, fueron los ángeles que enseñaron eso a los humanos. Es una de las tantas cosas que se menciona en el libro de Enoc. Y aquí, con esta parte estamos terminando. Las doctrinas apócrifas, ¿ok? Dicen que el suicidio, o sea, el harakiri, es honorable. Dice, un caso sangriento de suicidio es contado como cosa elogiable en Segunda de Macabeos 14, 41 al 43, lo cual se lee así. Dice, estaba la tropa a punto de apoderarse de la torre de su casa, forzando la puerta de entrada, y dada ya la orden de prenderle fuego, Racías, estando para ser apresado, se echó sobre su espada, prefiriendo morir noblemente antes que caer en manos de criminales y recibir ultrajes indignos de su nobleza. Mas como a causa de la precipitación no hubiera acertado a matarse y la tropa invadiera ya la casa, resueltamente corrió al muro y virilmente se arrojó encima de la tropa. Esto es contado en el libro de Segunda Macabeos, como ustedes tienen la referencia ahí. Que el incienso sobre ascos de fuego echa fuera al diablo para siempre. Es decir, lo que hoy en día es bien común también, lo que es un método curandero, de recetar una poción, o como le decía siempre a mi hermana, un mejunje, ¿no? Hagan esto y lo otro por acá. Ya existía eso desde ese tiempo. Dice, de menudos, por ejemplo, de menudos de pescado, el corazón, el hígado, la hiel, diciendo que esto ahuyenta todo género de demonios de un hombre o de una mujer al grado que no se acercan más a ellos. Existía desde este tiempo y miren, por los siglos de los siglos hasta hoy, gente cree lo que en mi país le llaman una ¿cómo se llama? Cura, purga, limpia. Una limpia, dice, te vamos a hacer una limpia. Y dice, te van a salir los espíritus, hasta también le pasan un huevo y sale negro. Bueno, un sinnúmero de cosas que hacen en mi país y en otros países también. Dice entonces en Tobías, esto está en el capítulo 6 de Tobías, miren lo que dice. Díjole entonces el ángel, desentraña ese pez y guarda su corazón y la hiel y el hígado, pues son estas cosas necesarias para útiles medicinas. Hecho lo cual, asó parte de la carne del pez que llevaron para el camino y salaron el resto para que les sirviese hasta llegar a Rages, ciudad de los Medos. Entonces Tobías preguntó al ángel, diciendo, dime te ruego, hermano mío, Azarías, ¿para qué remedio serán buenas estas partes del pez que me has mandado guardar?
A lo que respondió el ángel y le dijo, si pusieres las brasas un pedacito del corazón del pez, su humo ahuyenta todo género de demonios, sea del hombre o de la mujer, con tal eficacia que no se acercan más a ellos. La hiel sirve para untar los ojos que tuvieren alguna mancha o nube, con lo que sanará. ¿No les hace recordar esto muchas cosas de nuestros pueblos? ¿No? Que no sé, que chamanes y cosas que hacen hasta hoy en día. Miren, esto ya estaba escrito hace poco más de 2000 años atrás y es una práctica que no ha cesado y sigue todavía. Dice, los ángeles tienen familias. Esto también lo encontramos en el libro de Tobías. Dice, a pesar de que la Biblia enseña que los ángeles no se casan ni tienen hijos, Tobías relata que Rafael, un ángel de Dios, le dijo que él era hijo de Ananías el Grande y que Tobías le felicitó por eso. Tocante a esto, Tobías en el capítulo 5 se lee de la siguiente manera. Hablando a Tobías, respondió el ángel, yo lo llevaré y te lo volveré a traer acá. Replicóle Tobías, dime te ruego, ¿de qué familia y tribu eres tú? Y díjole el ángel Rafael, ¿buscas tú el linaje del jornalero o la persona del jornalero que vaya con tu hijo? Mas por no ponerte en cuidado, yo soy Azarías, hijo de Ananías el Grande. Respondió Tobías, tú eres de una gran familia. Ruégote que no te ofendas de que haya querido saber tu linaje. Esto está en un libro apócrifo, pero no es así. Como sabemos, los ángeles no se casan ni tienen hijos. Que la salvación se puede conseguir por dar limosnas. Los libros apócrifos presentan el camino de salvación como un camino de cumplimiento de ritos, aún hasta sostener que en el dar limosnas uno se limpia de sus pecados y se salva para siempre. Tobías capítulo 12, se lee así, buena es la oración acompañada del ayuno y el dar limosna mucho mejor que tener guardados los tesoros de oro, porque la limosna libra de la muerte y es la que purga los pecados y alcanza la misericordia y la vida eterna. Doctrina 100% católica. ¿Y de dónde sale eso? De un libro apócrifo. Y para que la Iglesia Católica sostenga esa doctrina, tiene que considerar a este libro apócrifo como canónico, como inspirado, como que el Espíritu Santo inspiró escribir este libro. Eso sí va en total contradicción con la mayoría de libros canónicos. Dice que es honorable ser una monja. Para muchos de ustedes que tal vez alguna vez pensaron en ser monja, dice, los católicos romanos basan sus afirmaciones a favor de los conventos. Y esto está en el libro de Judith, capítulo 8, donde se lee, y en lo más alto de su casa se había hecho una vivienda separada, donde estaba recogida con sus criadas y ceñida de cilicio. Ayunaba todos los días de su vida, menos los sábados y novilunios y otras festividades de la casa de Israel. Hay que leer todo el libro de Judith para entender esto, pero esa es una parte. Sé que el homicidio es honorable. Los libros apócrifos aprueban el homicidio siempre y cuando sea para el adelanto de la causa de los justos. El catolicismo romano ha tratado de justificar su sangrienta persecución y terror contra bautistas y protestantes con Judith 9:2. Dicen, Señor, Dios de mi padre Simeón, a quien pusiste la espada en las manos para castigar a aquellos extranjeros que por una infame pasión violaron y desfloraron una virgen llenándola de afrenta. No solamente este texto, sino otros. Ustedes hay que leer lo que es la Gran Inquisición, la historia de la Gran Inquisición, cómo la Iglesia Católica justificó la muerte de muchos protestantes que los creyeron como brujos y cosas por el estilo. Ya termino con esto. Por ejemplo, la doctrina del purgatorio. Con base en la cita de Sabiduría, el capítulo 3, el catolicismo romano trata de justificar la doctrina del purgatorio. Tocante a esto, el diccionario católico dice lo siguiente: todas las almas en el purgatorio han muerto en el amor de Dios y ciertamente estarán en el cielo, pero todavía no tienen suficiente pureza y santidad para ver a Dios
y la misericordia de Dios les proporciona un lugar y tiempo para limpiamiento y preparación. En Sabiduría 3 dice, las almas, empero, de los justos están en la mano de Dios, y no llegará a ellas el tormento de la muerte eterna. A los ojos de los insensatos pareció que morían, y su tránsito o salida del mundo se miró como una desgracia y como un aniquilamiento su partida de entre nosotros. Mas ellos a la verdad reposan en paz. Y si delante de los hombres han padecido tormentos, su esperanza está llena o segura de la feliz inmortalidad. Base para el purgatorio, en el libro de Sabiduría, libro apócrifo. Que las oraciones a favor de los muertos pueden sacarlos del infierno. Está en Segunda de Macabeos. Dice, habiendo recogido en una colecta que mandé hacer 12,000 dracmas de plata, las envié a Jerusalén a fin de que se ofreciese un sacrificio por los pecados de estos difuntos, teniendo como tenía buenos y religiosos sentimientos acerca de la resurrección. Pues si no esperara que los que habían muerto habían de resucitar, habría tenido por cosa superflua e inútil el rogar por los difuntos, y porque consideraba que los que habían muerto después de una vida piadosa les estaba reservada una grande misericordia. Es pues un pensamiento santo y saludable el rogar por los difuntos a fin de que sean libres de las penas de sus pecados. Por eso que los católicos hacen misa de muertos, ¿ok? Cada mes, cada 2 meses, cada año. Su base está en este libro de Segunda de Macabeos. Y bien, con eso terminamos ya esta parte, y lo que les quiero explicar ahora, antes de explicarles sobre el material que les envié, si tienen una pregunta hasta aquí. Ahora, quiero que de alguna manera van a ver como una especie de repaso, y lo vamos a hacer en clase. En el curso pasado yo les envié un enlace para que desarrollen unas 10 preguntas, que es como un tipo de examen, pero esta vez no, lo vamos a hacer en clase. Eso va a demorar 5 a 7 minutos, que contesten 10 preguntas, falso o verdadero, o escojan una alternativa. Entonces yo les voy a enviar un enlace. Para eso necesito 2 cosas. Que todos estén en el grupo de WhatsApp del Ministerio de MUNA, porque ahí siempre envío los enlaces, y su correo electrónico. Y ahí sí, Jorina y Felipe no van a hacer un solo examen, sino cada uno va a tener, ahí va a responder cada uno. ¿Ok? Pero necesito sus correos electrónicos, especialmente para enviarles el enlace. No digo que va a ser esta semana. Y yo les voy a dar el tema, por ejemplo, las preguntas. Y de esas preguntas ustedes estudian, y solamente de ahí viene el examen. Ustedes no tienen que estudiar otra cosa, como decir, bueno, vamos a tener un examen sobre las 5 clases y uno va a estudiar todo. No, no. Simplemente se estudia lo que se dice. Tienen que estudiar estos puntos y nada más. El resto queda como información ahí. ¿Ok? Entonces, voy a necesitar eso de ustedes, especialmente su correo electrónico, porque el correo electrónico va a ir a el enlace simplemente un repaso de cómo están captando el curso. ¿Ok? Preguntas. No se preocupen, ya les dije, si no preguntan, yo voy a preguntar. Bueno, yo tengo una pregunta o algo que me llama la atención, ¿verdad? Qué difícil que es, digamos, ya para digamos, hablarle a un testigo de Jehová porque tienen una Biblia adulterada. Ahora yo me pongo a pensar que pasa igual, en el caso de los católicos, porque no sabía yo, no, hasta ahora que estás tocando este tema, de dónde se tomaban ellos esa o como base. Por ejemplo, eso de rezarle a los muertos, eso ¿cómo es que se llama? El purgatorio, todo eso. Y hay que dominar bien entonces cómo hablarle a una persona
de lo que es el canon y convencerlos por ahí, ¿verdad? O sea, hablarles por ahí porque eso sería lo básico primero, porque ay, yo le puedo decir, no, la Biblia dice esto, no, pero aquí el libro de Macabeos dice tal cosa. Así es. Y todo esto ustedes lo pueden encontrar en las redes. Toda esta información yo la encuentro en las redes o lo encuentran en YouTube. Todo eso es simplemente, como a veces digo, cuestión de darse un tiempito, nada más. Por eso fue que nos llamaron entonces protestantes, porque yo decía, ¿por qué protestantes? Que se ve como si fuésemos unos malcriados. Yo digo protestante, a mí nunca me gustó ese término. Realmente es por Martín Lutero. Así es. Que se nos llama protestante, porque él era un fraile reformador de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces hizo conocer la verdad. Y el Evangelio renació, como dice una canción, con ese fraile reformador. Pero yo trabajo en un colegio católico y a veces se me hace un poco difícil algunas cosas, porque yo he estado en la misa con mis compañeros escuchando y los salmos muy bonitos, y todo el mundo se para y dice algo de ese salmo, y hasta yo, claro, digo, wow, esta palabra está muy bonita, ¿verdad? Y después comienza el sacerdote y predica, y un mensaje tan lindo, pero al final lo daña, porque yo creo que los sacerdotes estudian teología, y encima de que estudian, entonces les ponen esa parte. Ellos saben que eso no está correcto. Y es porque son católicos que hacen que... Entonces me dijeron, ay, Milagro, a ti te van a cancelar, porque cancelaron y me disculpan el tiempo, porque cancelaron una profesora porque dijo que no sé qué información fue que dijo. Cuando me llamó el sacerdote y me dijo, ¿usted cree en María siempre virgen? Yo le dije, sí, yo creo que María fue virgen. Y es cierto. Más preguntas. Porque la Biblia dice que tuvo hermanos, entonces digo, entonces no fue siempre virgen. Y así yo me quedo mirando que muchas cosas tan bonitas, hasta cantan los coros que cantamos nosotros y todo bien, pero al final lo dañan. Mi hermana decía, ay no, Milagro, yo sí no canto con esa gente. Yo dije, ay, pues yo me gocé ese culto. Pero digo yo, estábamos cantando una canción que yo creía que era del Señor Jesucristo, y estaban diciendo, fue un padre para el que no tuvo padre, un hermano y algo así para el que no tuvo hermano. Y yo dije, va, qué linda canción, ¿verdad? Y después dijeron, San José de Calazán. Yo le digo a ella, y yo frené así, y dice que está bueno que te pase, porque yo con esa gente no hago coro, como un buen dominicano, no hago coro, y así por el estilo, pero hay que tener cuidado. Después me dicen que este viernes teníamos que había casi un chocolate de la madre Paula, y le digo eso a mi esposo, hay Milagro, y riéndose, y digo yo, pero yo no le voy a decir nada a mis estudiantes, porque sería como saber que no está bien y mandarlo a que lo hagan, le digo yo. Vaya problema. ¿Y quién es la madre Paula? O sea, yo no sabía quién era cuando entré, pero ya que fue una señora, porque es que ellos todo lo canonizan, ¿cómo se llama? Eso. Lo hacen santo. Sí, como que todo lo idolatran. Una señora que realmente fundó una escuela de señoritas que se llaman las escuelas pías, y es una señora que, bueno, veía a los niños pobres, le llevaba de comer, era un gran ser humano. Yo busqué la biografía, pero le saqué varios pedacitos, espero no me cancelen por eso. Y puse un jovencito a que leyera esa biografía. Entonces, diciéndole el tipo de persona que fue ella. El chocolate era de que porque ella le daba pan con chocolate a esos niños. Y ya por eso hay que hacer un chocolate en honor de esa señora. Hubo una hermana, una muchacha cristiana que lo hizo, que viene con su taza de chocolate a traérmela. Y yo le dije, ¿y tú estás comiendo? ¿Y tú vas a tomar un chocolate sacrificado? Digo, la Biblia habla de la comida sacrificada ahí, ¿cómo se dice? Por ídolos.
Ajá, yo digo, nosotros no hacemos partícipe de esto. Y ella me dice, ¿qué madre Paula ni padre Paula? Ese chocolate lo hice yo. Y ya no le sigo la anécdota que le voy a quitar la clase al pastor. No, preguntaba este asunto de si la Virgen María siempre fue María en las redes, y se me ocurrió contestarle al que puso esa discusión. Le decía, no, pobre José, que se quedó tal vez Vestido y alborotado. ajá, algo así. Es decir, aguantándose con una mujer que ya no podía tener más hijos, ¿no? O pobre María, que después de tener a Jesús se quedó estéril. Entonces, Pero es que Abraham, partiendo, no necesariamente si tuvo o no tuvo más relaciones con José, o si tuvo o no tuvo más hijos, desde el mismo instante en que ella da a luz a Jesucristo, ya deja de ser virgen. Ajá. pero vamos a estudiar eso cuando estudiemos la doctrina de Jesús, lo que es la concepción virginal, y vamos a estudiar también lo que es la encarnación, que es un punto también muy importante, ¿no? De entender cómo Cristo fue encarnado en una concepción virginal, porque fue así. Pero es una doctrina muy interesante. Bueno. Ahora, depende de lo que se le llama virgen, porque virgen es como que digo yo, porque sí pudo haber sido virgen después que tuvo el Señor Jesucristo. Porque virgen es no va a haber sido tocada por nadie. Sí, pienso yo. Sí. Diferentes enfoques, como te decía. Bien, vamos a ver la otra introducción. Y esto es según el material que les mostré. No vamos a tocar ningún misterio ahorita, pero me gustó este background, los misterios del Génesis, que es lo que vamos a hablar de la siguiente clase. Lastimosamente ya el tiempo nos ganó para esta. Pero vamos a ver de eso. Ahora, aquí va el asunto. En la izquierda, ustedes tienen el manual que es para rellenar. Y a ver si los que lo imprimieron lo tienen ahí o lo tienen en su pantalla de alguna manera, pero les voy a tratar de explicar. No vamos a desarrollar las páginas 1 al 11 porque ya es algo que ustedes lo van a hacer con el material que ya les envié. En la parte de la derecha ustedes están viendo el capítulo 1. Antes de eso está la introducción, es decir, tienen varias páginas ahí. Hay el libro, uno lo puede conseguir por Amazon, por lo menos los que están aquí en Estados Unidos. Yo no sé si en una librería cristiana está este libro que se llama Conozca su Antiguo Testamento por Purkaiser, es el mismo autor que ustedes leen en la página número 1. Pero a ver si me captan la idea, ¿ok? Perdón. Se trabaja así en paralelo. Ustedes pueden ponerlo a la izquierda o a la derecha, cualquiera de los dos materiales. Esto es muy interesante. Este material yo lo llevé cuando tenía 15 años de edad, o sea, el siglo pasado. No, y de verdad, ¿no? Varios de nosotros somos del siglo pasado. Tenemos ahí, por ejemplo, en la página 12 del manual, Génesis 1 al 36 dice, lectura bíblica. Mientras seguimos adelante en esta nueva sección del estudio y hacemos las tareas correspondientes, el estudiante debe leer Génesis 20 al 36. Yo no les voy a incidir en esto. Si ustedes lo leen bien, porque pueden entender mejor el contenido. En forma ordenada, capítulo tras capítulo.
Primero presentamos unos informes adicionales. Ojo, informe adicional. En el manual, ustedes van a ver abajo muchos informes adicionales. Aquí abajo, casi al final, encuentran entre paréntesis IA. Eso significa informe adicional. ¿Ok? IA. Hay informes que están solamente en este manual, que es para rellenar, y hay información que están en el otro material que no es para rellenar, que el que está a la derecha. ¿Ok? Lo que yo les he alcanzado son solamente una parte que cubre la introducción y todo el Pentateuco. Eso es todo lo que les he alcanzado. Entonces, por ejemplo, a ver si vamos a tratar de hacerlo. Si no, lo hacemos la siguiente clase mejor. Dice, el escritor del Génesis, según las palabras de Jesús en Lucas 24:44, era Moisés. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esa sola expresión está indicando que Jesús está avalando a Moisés como el autor del Pentateuco. El mensaje del Génesis puede bosquejarse en 3 palabras: generación, degeneración y regeneración. Lo que Dios hizo, capítulos 1 al 2, lo que Satanás hizo, capítulos 3 al 11, y preparativos para la venida de Jesucristo, capítulos 12 al 50. Ahora, esto es solamente un aporte, no quiere decir que así es. Hay muchos libros, muchos comentarios y Biblias con comentario que tienen una o pueden tener una clasificación diferente. Esta clasificación es de este manual. No quiere decir como, que vamos a tomar esta clasificación como una norma y que no vamos a aceptar las otras. No, es simplemente una propuesta. Hay 7 partes sobresalientes en la estructura del Génesis. Tenemos la creación, la caída o muerte, el diluvio, la dispersión, Abraham, Jacob y José. Esto sí es bien interesante, es bien concreto, y entonces podemos dividir todo el Génesis bajo estas 7 partes. Número perfecto. Entonces, si ustedes pueden, ahí la creación, capítulo 1 y 2, caída, capítulo 3, uno tiene más o menos en mente cuál es la estructura de todo el libro de Génesis. El doctor Francis Schaeffer, un eminente teólogo que escribió excelentes libros, ustedes pueden buscarlo en la red, hay muchos de esos libros gratis que lo pueden bajar. Léanse nomás uno de ellos y van a ver que van a tener curiosidad de leer los otros también de él. Dice, en su libro de El Dios que está allí, escribió, quítense los primeros capítulos del Génesis y les será imposible mantener una posición cristiana ni dar las respuestas del cristianismo. Es así. Si no tuviéramos los 3 primeros capítulos del Génesis, sería bien difícil ser cristiano. Es lo que dice en otras palabras. Dice, ahora comencemos el estudio del capítulo 1. Cuando dice T, se refiere al texto. O sea, este libro o el otro material que no es para rellenar. ¿Ok? El material que no es para rellenar, pues es obvio, es todo escrito nada más. Ahora dice, favor de leer las páginas 22A a 23A. El libro, curiosamente, tiene, en la mayoría, tiene 4 párrafos. El primer párrafo es A, el segundo es B, tercero C y el cuarto D. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando dice parte A, sería hasta aquí, hasta 1725 a.C. La B sería este segundo párrafo. La C sería del Génesis hasta en este mundo. Y la D es desde desierto hasta hecho. Serían estas 4 partes. Y en la siguiente página, la página 23, la parte A sería desde la ciencia hasta la primera pregunta. La parte B, donde dice primero, todo ese párrafo. La parte
C sería lo que es segundo, y la parte D es detenemos hasta el final de la página. Entonces, cuando dice ahí, lee de la 22A, es decir, desde aquí, desde donde dice capítulo 1, toda esta página, perdón, toda esta página que abarca la página 22 hasta 23A. En este caso sería hasta aquí, donde dice que con una descripción. Ustedes les recomiendo siempre leer lo que dice, porque si ustedes no lo leen y quieren rellenarlo directo, va a ser bien difícil. ¿Ok? Vamos a suponer que estamos haciendo la tarea, ¿no? Leemos. Yo les leo un poco rápido. Dice, fuentes, Génesis 1 al 36, periodo desde la creación hasta el nacimiento de José, como por el año 1725 a.C. La historia de la revelación de Dios al hombre principia con las palabras sencillas, en el principio creó Dios. De la frase en el principio nos viene el título para el primer libro de la Biblia. Génesis, un término griego que significa principio. El Génesis principia con lo que se conoce como el himno de la creación, o sea, el poema de los principios. Véase, este es otro libro muy interesante, Orton y Wiley. No tienen que irlo porque no es necesario. Pero si quieren este libro que dice ahí Teología Cristiana de Orton y Wiley, también se encuentra en la red, en PDF. Cuando buscan esto, tienen que añadirle la palabra PDF y lo pueden bajar gratis también. Debemos recordar que la Biblia no es ni ciencia ni historia, sin embargo es científica e histórica. La ciencia trata de la observación, clasificación, descripción y predicción de los procesos ordenados de la naturaleza tal como ésta nos los presenta. Cualquier intento a buscar en el pasado los procesos actuales de la naturaleza se basa en ciertas suposiciones que realmente no cuadran en el nivel de la ciencia. No obstante, las ciencias nos ayudan mucho a comprender las maneras y métodos por los que Dios ha ejecutado y está llevando a cabo todavía sus propósitos en este mundo. Cierto es que no todas las interpretaciones del Génesis pueden armonizarse con algunas de las teorías de los científicos. Puede decirse enfáticamente, sin embargo, que ningún hecho de la ciencia contradice el relato escritural. El escritor sagrado está dando el porqué de la creación y no el cómo. Su relato armoniza más bien con un propósito que con una descripción. Ok, lo leímos. Ahora volvemos al manual, pero tenemos abierto el otro material. Y empezamos a leer. Aquí sí voy con Georgina, siempre la va a agarrar la primera ella. Ok, Georgina, lee el número 1. Dice... No. Ahí después del favor leer la parte 22A a 23A. Sí, exacto, de ahí. Dice, de la frase en el principio nos viene el título para el primer libro de la Biblia. Génesis es un término griego que significa, y según este significa principio. Exacto. Entonces ahí ustedes colocan principio, nada más. Eso es todo. ¿Y ves cómo encontraste la respuesta? Porque está en lo que habíamos leído, en el material. Bien. Philip, el número 2. Así, Génesis es un libro de varios... Vamos a ver. Abraham, ¿por qué no le hace un zoom? O sea... Es que estoy en el PowerPoint. Ah. Este es un PowerPoint. Pero ahorita voy al Zoom. Ahorita voy al Zoom. Sino que ellos tienen el material aparte también. Ya lo tienen aparte. Sí. Pero ahorita hago eso. Aunque aquí también se puede hacer. Déjame ver. No, tendría que salir y ampliar el... Sí, Génesis es un libro de varios... Principios.
principal, lo encontró Dalia. Muy bien. Da a veces una ayuda. En la línea tienen ustedes la letra S al final. Entonces, Génesis es un libro de varios principios, es decir, el principio de, y cuando dice informe adicional, nos referimos a lo que habíamos leído en el mismo manual, es decir, tiempo, materia, vida, personalidad de hombre, pecado, muerte, redención, etc. Otra vez, Philip, ya que eso lo hizo Dalia, el 3, el número 3. El Génesis principia con lo que se conoce como el himno de la creación. Muy bien. O el poema de los principios. Bien, perfecto, perfecto. Ahí está. Entonces, ustedes van llenando eso ahí, el himno de la creación o el poema de los principios. Es lo que estamos leyendo en el párrafo ahí, ¿no? Conoce como el himno de la creación o sea, el poema de los principios. Ahí está la respuesta. A ver, Dalia, ahora sí, nuevamente contigo, Dalia. El número 4. Aunque la Biblia no es un texto de ciencia ni de historia, sin embargo es científica e histórico, ¿no? Ajá. ¿Cómo te ayuda? Primero por la H que está ahí. Sí. Y segundo, por lo que hemos leído, dice, Correcto. debemos recordar que la Biblia no es ciencia ni historia, sin embargo es científica e histórica. Ahí está en el párrafo que estamos leyendo, pero del otro material, o sea, del libro texto, del libro de consulta. Y luego sigue diciendo, a ver, ¿quién más tiene el material? Clara, aunque no te vea, pero Clara, tú tienes el material. ¿Puedes leer el número 5? Pastor, yo no lo tengo ese material. No lo imprimiste. No, no se pudo. No sé, como lo estaba diciendo, que solo me salió Deuteronomio y ahí se quedó. Ya, pero como le digo, tú lo puedes tener también en la misma pantalla. Ahora, hay una cosa, algunos me preguntaban si uno podía escribirlo directamente en la computadora y no imprimirlo. Sí se puede. Primero, hay programas, lastimosamente no son gratuitos, pero hay programas para leer PDF, aunque es un poco dificultoso, les quiero decir, porque yo he tratado de hacerlo. Hay programas para que ustedes puedan escribir directamente en las líneas, pero en la computadora es un poco dificultoso. Se puede, pero es un poco dificultoso. Y la otra más fácil, pero también tiene su costo, es en las tabletas. Pero en las tabletas en las tabletas que usan lápiz, ¿no? Y se puede escribir. Entonces, hay un programa que se llama GoodNotes. No es muy caro, creo que está como $5 o $6, ¿no? Pero bueno, la tableta sí es más cara, porque las tabletas que se escriben sí cuestan, pero les digo solamente como referencia, ¿ok? Entonces, yo tengo mi tableta y abro este archivo que yo les he enviado y con ese programa que se llama GoodNotes lo abro y yo escribo de frente ahí con el lapicero. Y la tableta es como si fuera un libro. Entonces es fácil y se graba y se queda ahí. No tienen que imprimirlo. Por ejemplo, en ese caso, no tienen que imprimirlo, porque todo ustedes lo escriben ahí en la tableta, toditito. Y con colores y con lo que ustedes quieran. Ahorita no lo tengo conectado, pero les prometo que la próxima clase les voy a mostrar cómo, o sea, por el tiempo, lastimosamente, y ya no podemos, ya nos hemos pasado un poco, pero espero que me hayan comprendido para que puedan trabajar. En la página número 1 del manual grande,
del que es para rellenar, en la primera página explica detalladamente cómo se hace, cómo se rellena el manual. Lo dice exactamente. Por eso hay que leer la página número 1 del manual. Cuando digo manual es lo que se refiere al material que es para rellenar. Y cuando digo texto es el otro, el más pequeño, que está con 2 páginas. ¿Ok? Entonces, este es muy bueno. No lo vamos a desarrollar todo, pero este material va a servir para 5 cursos. Estamos teniendo primero lo que es el Pentateuco, y ustedes van a tener notas conforme lo van llevando por 5 cursos, que cubre todo el contenido del Antiguo Testamento de una manera muy interesante, y ustedes se van a dar cuenta ahí de muchos datos, muchísimos datos que tal vez no lo han tenido o lo pasaron por alto. Pero es un material muy bueno que nos va a ayudar en el conocimiento de la palabra de Dios, y cuando ustedes van a dar algún estudio sobre el Antiguo Testamento, les va a venir bien rápido a la cabeza. ¿Ok? Pastor, Sí. este libro, este material se trabaja junto con este libro que está al costado, ¿verdad? Los dos, por eso lo puse ahí en paralelo. No se puede trabajar solo. Por eso les he dado los dos. Se trabaja así en paralelo. Y el manual estará disponible también en otros lugares como para adquirirlo. No. Ese manual no existe en ningún lado. Es parte de la iglesia, que lo daba en un instituto, pero ya no está impreso. Lo único que existe es el libro, que sí por Amazon. Pero ese material... En mi caso, ¿cómo puedo hacer? Porque... trata de imprimirlo otra vez. O en Office Depot, hablando aquí en Estados Unidos, y creo que en otras, uno lleva el USB de ese archivo, y en esos sitios que sacan fotocopia, porque ahora todas las fotocopiadoras tienen para introducir un USB o una llave malla, como le llaman, y lo imprimen. Son dos alternativas. Muy bien. Pero creo que además de ti, casi nadie lo ha impreso todavía. Pero les digo, es una inversión muy interesante, es una inversión muy buena. Por eso para estudiar hay un poquito el costo. Pero este es un material bueno. Hay otros materiales parecidos, que es solamente el manual, y en el mismo manual vienen las respuestas. Pero comparando estos dos materiales, me quedo con este. Con este es bueno. Van a ver, recién estamos iniciando. La siguiente clase vamos a hacer otra vez ya de lleno. Ya no voy a tocar no voy a tocar mucho sobre un PowerPoint. Yo, además de lo que ustedes están viendo aquí, yo les voy a dar unos alcances que no están ahí en PowerPoint, breve. Pero vamos a estar trabajando más de esta manera. La siguiente clase, procuren imprimir este material. Es lo más que les estoy pidiendo como una especie de costo. Les va a servir muchísimo. Yo les aseguro que para enseñar, para predicar, les va a ayudar mucho. Y cuando lo impriman, traten de tener los dos, el manual aparte y las pequeñas hojitas aparte. No los unan, porque se tienen que trabajar de manera separada, pero paralela. Entonces, para la próxima semana, ¿qué hay que hacer? Nada. ¿Qué? Para la próxima semana, vayan avanzando. Tienen que hacer la introducción. O sea, las páginas 1 al 11, tienen que trabajarlo de esta manera. Pero es un material que ya hemos visto. Simplemente va a ser como un repaso. Y tienen que avanzar, perdón, como dice esa parte de Génesis 1 al 36. Del Génesis 1. Sí, lo que está ahí. Déjenme compartirles, como decía ¿cómo se llama? Milagros.
tengo que hacer un stop aquí para compartirles el original. Ahorita, bueno, ustedes lo tienen ahí, pero ahorita les comparto el otro. Ok. Este es el manual. Ahí están viendo la página 12, ahora tienen la 13, la 14, 15. Este es un mapa que ya a algunos les he molestado y les voy a explicar sobre este mapa. Estúdienlo porque lo van a aprender casi de memoria. Aquí está el mismo mapa. Ya, ahí está. Miren, en la página 25 dice repaso del capítulo 1. ¿Ok? Y examen sobre el capítulo. No va a haber examen todavía, obviamente, la próxima clase no va a haber. Pero tienen que llegar por lo menos hasta aquí, hasta donde hice repaso del capítulo 1, hasta ahí. Que serían más o menos 12 o 13 páginas, nada más. ¿Ok? Hasta aquí. Repaso del capítulo 1. O sea, y ustedes ven aquí arriba a 77, que son 77 secciones. Nada más. Pero, o sea, yo les voy a explicar todo esto. ¿Ok? Lo vamos a hacer, lo vamos a comprobar. Como yo tengo más o menos quienes están trabajando, yo les voy vamos a hacer esto para rellenar todo el Pentateuco. Yo le voy a decir, por ejemplo, a Edith, que trabaje los números 1 al 10. Y ella va a leer las respuestas del 1 al 10. Luego le voy a decir a Milagros y así a cada uno que solamente lean esas secciones y el resto va a comprobar. Uh-huh. Va a comprobar si las respuestas están correctas o no. Y si no lo han trabajado, no importa. Entonces, con la respuesta que den el resto, lo empiezan a llenar. Pero por lo menos trabajen los números, ¿ok? Entonces, esta semana, por eso yo requiero su correo electrónico. Déjenme sus correos electrónicos para poder enviarles lo que les va a tocar o lo que tienen que repasar. Hasta ahí nada más. Vamos a ir en las 4 clases que vienen despacio, para que ustedes se acostumbren a trabajar con esto. Uh-huh. Ok, y van a ver que lo único que requiere es tiempo. Y si hablamos de tiempo, con, no sé, 1 o 2 horas semanal, si le dan, o sea, enfocado a esto, es suficiente. Amén. Ok. Esta parte ustedes lo pueden hacer, es algo que ya vimos en las 5 clases anteriores. Entonces, aquí es lo que les explicaba, ¿no?
les da las indicaciones de cómo desarrollar este manual con el texto en la página 1. A, B, C y D, lo que les explicaba hace un ratito. Lean solamente bien esto y luego el resto va a ser fácil. Como les dije, yo llevé este material cuando tenía 15 años de edad. Por eso que cuando enseño este curso siempre uso este material. Amén. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias. No se preocupen si no lo han entendido bien. Vamos a volver a hacer más despacio. Solamente hoy día me tomé mucho tiempo con lo del canon, pero la próxima clase vamos a hacerlo así como lo estábamos haciendo ahora. Vamos a usar casi todo ese tiempo para trabajar los dos textos en paralelo. Perfecto. Amén, amén. Estoy aprendiendo mucho de mi maestro. Gracias. Me anima bastante eso. De las cualidades. Sí. Y no se preocupen que ya pronto yo voy a hablar menos y ustedes van a hablar más. Ay, eso ya no me gustó. Ok, mis hermanos, Dios les bendiga, que tengan un bonito domingo, mañana muy bendecido y amen la palabra de Dios. Y eso me faltó explicarles un poco lo del Génesis otra vez, pero vamos a entrar también al texto. Cuando entremos al texto les voy a volver a explicar lo tremendo que es la palabra de Dios. A mí me entusiasma saber que estamos estudiando la palabra de Dios desde el Génesis. Que vamos a ir del Génesis al Apocalipsis. Vamos a cubrir toda la Biblia. Y además de eso, otros cursos. Porque va a haber un curso que es hermenéutica, cómo interpretar, y otro curso que es homilética, cómo predicar la palabra de Dios. Amén. Amén. Perfecto. Bueno, amén. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Abraham. Dios te bendiga. Gracias. Gracias por todo. Bendiciones. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. Bendiciones. Chao. Amén. Igual. Bendiciones a todos. Chao.